A todos nos gustaría tener una larga vida, a todos nos gustaría tener muchas cosas buenas, pero quizá no todos queremos pagar el precio que tiene obtener eso. Y en el día de hoy quiero enseñarles parte de ese precio que tiene de tener una larga vida. Y yo quisiera saber si usted de alguno me puede decir qué es eso que hay que hacer, que dice ahí abajo, para tener una larga vida. No le den su, eso que está ahí abajo. Yo ni con los lentes le llego, yo ni con los lentes le llego. ¿Y Yo qué le puede dije ser hace eso? rato. Eso es una raya. No se vale, pues yo te digo, no se vale. Bueno, miren, yo le voy a explicar, no se preocupen. Pero así es como yo veo esto. Tener una larga vida es eso de arriba, eso es lo que se ve, esa es la puntita del iceberg, eso es lo que todo el mundo quiere, eso es lo que es grande, lo que es chulo, lo que se ve. Pero como todo en la vida, hay unas letricas chiquitas, que son las condiciones para nosotros poder tener aquellas cosas que nos anuncian. Ustedes ven anuncios por ahí en la calle, y ustedes ven que dicen tanto por ciento de descuento, siempre tienen que evitar que abajo hay unas letras pequeñas que generalmente son condiciones que nosotros tenemos que cumplir para poder tener eso grande, eso bonito que nosotros vemos. Entonces hoy le vamos a dar un zoom a esa letrica pequeña para entender qué es lo que dice allí abajo. Y dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, honra a tus padres. Y en el día de hoy voy a hablar de forma individual porque te estoy hablando a ti. No pienses que le estoy hablando a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a este, al otro. Te estoy hablando a ti. Por eso voy a ser directo contigo y voy siempre a hablarte de tú. Honra a tus padres. Eso era lo que decían las letricas pequeñas. Si no hubieran puesto las letricas pequeñas en grande y lo otro abajo chiquito, yo creo que ninguno de nosotros quizá hubiera entrado el día de hoy. Porque este es un tema, ni siquiera yo, porque este es un tema donde hay dos extremos, o algunos estamos cansados ya de escuchar lo mismo y otros nos cuesta esto y como nos ha costado tanto, decimos, bueno, pues yo me voy a rendir y no voy a volver a tratar esto en mi vida. Y yo hice un análisis hace un tiempo de los modelos de honra a nuestros padres que nosotros tenemos. Y en el día de hoy he preparado para ustedes un extracto de eso para que podamos compartir un poco y para que podamos hablar un poquito sobre mi experiencia, sobre cómo yo quisiera tener una larga vida y qué yo hago quizá para tener una larga vida. Y le titulé a esto, honra a tus padres a pesar de todo, como lo hizo Jesús. A pesar de todas las cosas, la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Y vamos a ver un poquito cómo se ve eso, ¿verdad? A veces nuestros padres no nos entienden, ni nosotros los entendemos a ellos. A veces nos dicen algo y nosotros ponemos cara como esa que tiene ese muchacho. O sea, es que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Es que tú me estás diciendo algo que está en contra quizá de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Muchas veces no tienen la razón. No tienen la razón en las cosas quizá que nos están pidiendo. No tienen la razón en lo que nos están diciendo y no queremos escucharlo. Ponemos ese cojín o esa barrera para no escuchar, para no recibir nada de parte de ellos. Pero lo que no sabemos es que cuando ponemos ese cojín dejamos de recibir lo bueno y también dejamos de recibir lo malo de ellos. Así que mucho cuidado con el cojín. A veces ellos se pelean y nosotros quedamos en el medio como que, ajá, y entonces. Muchas veces eso podemos ser nosotros, que estamos ahí en el medio, viendo quizá a la mujer que yo más amo, peleando con el hombre que yo más amo, y digo, pero ¿y qué es esto? Eso nos causa a nosotros una especie de cortocircuito y nos lleva a faltarle el respeto a los dos o a uno de los dos. A veces no nos entienden a nosotros. Nosotros tratamos de explicarle y le decimos, no, pero mira, es que, oye, no entienden. O muchas veces quizás, como te decían a mí, no me contesten. O sea que tampoco me quieren escuchar. Y nunca logramos ganar
vamos a decirlo así, esa pelea, nunca logramos como convencerlo, nunca nos sentimos como que, óyeme, como que gané algo específicamente. Y, y todo eso pasa por una sola razón, y es porque no están de acuerdo. No estás de acuerdo con tu papá, no estás de acuerdo con tu mamá, no estás de acuerdo con tu tutor, con alguien no estás de acuerdo. Y por eso tenemos como esos arranques. Yo, cuando veía los juegos de pelota, yo veía, por ejemplo, que algún bateador bateaba, llegaba a la primera base, y cuando llegaba a la primera base, generalmente ustedes lo han visto, se quita sus equipos de protección. Generalmente antes de llegar allí se tuvo que haber tirado o corrido más fuerte, o a veces se pasa de la base y tiene que devolverse para lograr estar safe. Después de eso, se quita su protección, habla con uno de su mismo equipo que está ahí paradito, y después, cuando yo veía que hablaba con el que está guardando la base, yo decía, pero ¿por qué ellos hablan? Dentro de mí eso causaba un cortocircuito. Dentro de mí yo entendía que ellos dos no debían estar hablando porque ellos dos estaban en contra y debían odiarse. Y yo siempre decía que si yo iba a ser pelotero, que yo nunca iba a hablar con el de primera base, porque cómo es posible que ellos están hablando y se supone que yo le quiero ganar. Entonces, quizá tú, igual que yo, desde siempre hemos entendido que el no estar de acuerdo quiere decir que nos odiamos, quiere decir que no debemos hablar, quiere decir que yo no puedo recibir nada de ti. Sin embargo, muchas veces, entiendo yo, o me pongo a veces a imaginarme, ¿qué se dirán esas dos personas cuando no llegue ahí? Quizá el que está guardando en primera base le dice, yache, me la robaste. O quizá el otro dice, viste que yo sí sé, viste que yo sí corro. Tú sabes, como que hay se pueden estar quizá tirando, pero tú lo ves que siempre tienen o tan serio o tienen una sonrisa, pero nunca están peleando, a menos que haya habido una jugada ahí complicada. Entonces, pasa lo mismo, que con nuestros padres casi nunca estamos de acuerdo, por diversas razones. Y la más principal es porque ellos nos disciplinan. Dice la palabra de Dios que somos hijos porque somos disciplinados. O sea, porque alguien nos disciplina, es una de las características principales de por qué nosotros somos hijos. Entonces, esto lo dice en Hebreos 12, del 5 al 7. Y es importante que nosotros entendamos que necesariamente no estar de acuerdo quiere decir que somos enemigos. Podemos no estar de acuerdo, pero podemos trabajar para llegar a un acuerdo. La relación padres e hijos, entiendo que es, desde mi punto de vista, como llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a ver primero lo que dicen las letras grandes, ¿verdad? Dice en Éxodo 20:12 y en Efesios 6:20, también en Colosenses 3:20, dice lo siguiente. Miles de años más tarde, nos lo recuerda otra vez Pablo y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces ya hemos visto tres cosas que dice la Biblia sobre honrar a nuestros padres y sobre lo que el premio que nosotros vamos a tener. Yo siempre digo que alguien que sabe lidiar con sus padres va a saber lidiar con sus profesores, va a saber lidiar más adelante cuando tenga un trabajo con sus jefes, va a saber lidiar más adelante cuando usted maneje y compre un carro y se vaya en rojo en un semáforo, va a saber lidiar con esas personas que son la autoridad.
nuestros padres, son la primera autoridad que Dios pone en nuestras vidas. Y las pone ahí para cuidarnos. Las pone ahí para nuestro bien. Y les puedo decir que esos padres buscan lo bueno para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la forma en que ellos nos cuidan, muchas veces la forma en que ellos nos disciplinan, no es la que nos gusta a nosotros. Y eso está bien. Y eso no quiere decir que debo estar en contra, pero como si te pasa como a mí, que yo tenía ese pensamiento, que todo el que estuviera en contra mía ya era mi enemigo, entonces para mí, en un momento mis padres fueron mis enemigos porque me disciplinaban, me pedían cosas que no era quizá lo que yo quería dar, lo que yo podía dar en ese momento. Y yo entendía que era un mal que me estaban haciendo en vez de un bien. Porque a nadie la disciplina al momento les causa de gozo. Ahora bien, luego cuando vemos el fruto de esa disciplina, lo que pudimos lograr gracias a que fuimos disciplinados, entonces ahí sí podemos entender, wow, yo sí me acuerdo. Qué bueno que me echaron ese bollo porque nunca más volví a hacer aquella cosa que me iba a traer un mal. Entonces, vamos a ver un poquito sobre cómo lo hizo Jesús. Se supone que Jesús es nuestro modelo. Jesús es hijo de Dios, se hizo carne para venir a la tierra, para morir por nuestros pecados. Entonces se supone que él era 100% carne, pero también él era 100% Dios. Entonces, si era alguien que estaba en carne propia, es alguien que tenía las mismas debilidades que tú y que yo. Y es alguien que tenía las mismas condición de humano que tú y que yo. Se enfermaba, le daba hambre, le daba sed. Y eso se ve a todo el largo de la Biblia. Vamos a ver cómo fue que lo hizo Jesús. Pero antes, vamos a dar un pasito atrás. ¿Quién es Jesús? En la tierra y en el cielo. Vemos en Marcos 1:11, en la nueva versión internacional de la Biblia, dice que en un momento él llega que lo van a bautizar. Y dice que de repente él llega donde Juan el Bautista y empiezan a hacer todo el bautizo. Pero dicen que en un momento se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía 30 años más o menos, estaba a punto de iniciar su ministerio y él oye esto y dice que todo el mundo lo que oyó parecía como un trueno, como un estruendo, y esto fue lo que él escuchó. En ese momento también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Entonces, vemos, señores, que hay una conciencia y hay una identidad en él. Él sabe que él es hijo de Dios, él sabe que él es Dios. O sea, él no nada más sabe que es hombre, sino que él sabe también que es Dios. Más adelante en el mismo libro, en el libro de Marcos, dice que en un momento él está en una confrontación con unas personas y le dicen, ¿eres el Cristo, el hijo del bendito? Le preguntó el sumo sacerdote a él. Dijo, ¿eres el Cristo, el hijo del bendito? O sea, se sabe que el Cristo es alguien que fue prometido a los judíos desde hace mucho tiempo para venir a redimir sus pecados y para traerle salvación. O sea que fíjate la importancia que tiene Jesús. Y él dice, sí, yo soy, o sea que también lo sabía. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Quiere decir que después que él pasara de esta tierra, él también tiene una función al lado de nuestro Padre, al lado de Dios, a su derecha. Ok, entonces para que estemos en contexto de quién era Jesús, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, en este momento vamos a ver un poco entonces cómo Jesús honró a sus padres, sabiendo ya quién él era. La primera forma en la que yo pude identificar cómo él honró a sus padres fue a pesar de que él tenía la razón.
Muchas veces, en numerosas ocasiones, nosotros sabemos que tenemos la razón. Quizá fue algo en el colegio que pasó o en la universidad y fueron injustos contigo y a veces uno por meter tanto la pata con algo, uno sabe ya que siempre lo van a culpar y a veces, y hay una vez, casi siempre que uno, oye, ese día yo no tuve la culpa, de verdad, mami, mira, ese día de verdad, oye, yo sé que siempre soy yo, pero ese día yo te lo juro que ese día no fui yo. Ese día tú tenías la razón, pero aún así a usted no se la dieron. Muchas veces tenemos la razón en algo porque quizás somos más tecnológicos, sabemos más de computadoras, de los celulares, de cómo funcionan. Entonces tu papá te dice arréglame el celular, entonces tú se lo arreglas, pero en eso que tú se lo arreglas pasa cualquier cosa que él entiende que fue que se dañó y tú entiendes que tú tienes la razón porque tú lo arreglaste como era, pero eso siempre pasa. Pero él dice que no, porque esto se oía de tal forma y ahora no se oye, porque tú le pusiste la mano. ¿A quién no le han dicho eso? Segurito que sí. Entonces, eso pasó en un momento en la vida de Jesús y fue iniciando su vida social. En Juan 2, del 1 al 5, igual de la nueva versión internacional de la Biblia, nos dice que durante la celebración, donde yo estaba en una boda, Jesús con su mamá y su familia, todo el mundo, estaba en una boda y se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Imagínate. Y le dice Jesús, fíjate cómo le responde su madre. Dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. No había llegado el momento de Jesús empezar a hacer milagros. No había llegado el momento de Jesús empezar a mostrar quién él era, hijo de Dios. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿A cuánto no le ha pasado? Cuando dice, mami, no, que yo no quiero ir, ponte la ropa y no lo digo otra vez que te ponga la ropa. En ese momento tú tienes dos opciones. O tú honras a tu madre o a tu padre, porque tú quieres ser un ejemplo para los que vienen detrás de ti, porque tú sabes que tú viniste al mundo a salvarnos, porque tú sabes que esto te traerá larga vida. O tú simplemente decides que no te vas a poner el poloché y que no vas a salir, o que no vas a hacer caso a tu mamá, como Jesús en este momento. En este caso, gracias a Dios, Jesús como buen ejemplo dice, más adelante en el capítulo 7, dice que Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús obedeció. ¿Y era el momento de Jesús hacer un milagro? No. ¿Y Jesús tenía razón? Claro que sí, porque Jesús sabía cuál era el plan y que el plan seguro era empezar con el milagro X, por ejemplo. Él sabía que él no quería ir para ese sitio, así como tú en muchas ocasiones entiendes que tienes la razón. Y te voy a decir algo, muchas veces no tienes la razón porque no conoces el todo, pero muchas veces sí tienes la razón y aún así tienes que hacer algo contrario a lo que tú crees. Pero en ese momento tu actitud va a determinar qué tan larga o corta será tu vida, qué tantas bendiciones o no vas a poder tener. Porque alguien que entiende que la autoridad está por encima de lo que yo pienso, entonces ahí empiezo a ver a Dios obrando en mi vida. Y en ese momento Jesús hizo un milagro y convirtió el famoso milagro de convertir el agua en vino. Pero fíjense que este milagro ha trascendido y hoy, 2020 años más tarde, estamos todavía hablando de todas estas cosas que hizo Jesús. Pero ¿sabe por qué eso pasó? Porque su papá, su mamá insistieron en cosas aunque ellos tenían la razón. Mi papá en un momento fue muy insistente conmigo para que yo aplicara para una beca para entrar a la universidad. Y él empezaba a buscar y empezó a hablar con una prima mía que también había recibido la beca. Y empezó como a incitarme, a decirme, mira, pero que está aquí, mira, pero que está aquí. Y yo en mi corazón dije, tú sabes qué, yo no me voy a ganar eso, porque es que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no esto, que yo no lo otro, lo que sea. Y yo no quería hacerlo, pero yo dije,
mira, está bien, yo lo voy a hacer porque es que ya mi papá me insistió tanto que hasta me gustó después. Y me llevé de él. Y para gran sorpresa mía, principalmente, porque ellos confiaban en que sí, eso iba a pasar. Eso pasó. Y yo pude hacer todos mis estudios en la universidad pagando $1 cada cuatrimestre, en una universidad donde se pagaban 36,000 cuando yo empecé. Entonces, de 36,000 a $1 hay mucho diferencia. Yo no tenía ni los 36,000 ni el peso, pero era más fácil pagar el peso que los 36,000. ¿Por qué le digo esto? Porque mi padre me, me, me insistieron en cosas. Y a veces nuestros padres nos insisten en cosas que nosotros entendemos que quizá no son lo que me van a dar a mí lo que yo quiero, que no son lo que me van a dar a mí las cosas. Y como dicen por ahí, que bajan raya, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Y ¿sabe qué pasa? Que al final el Señor se encarga de darnos en la justa medida esa bendición. Y fíjate cómo Jesús pudo hacer un milagro. Quizás si él se pone de resabioso, y esto estoy yo asumiendo, quizás se pone de resabioso, se pone a pelear con María y se va de la boda, muchos de los que estaban ahí no pudieron haber sido salvos y no empezaba su ministerio quizás de esta forma. Entonces, le voy a decir un testimonio que me pasó esta mañana. Esta mañana yo cojo el celular y abro Spotify porque me gusta mucho oír música y le doy para... Estoy buscando una canción que es la que yo estoy oyendo día, noche y tarde, la canción que más me está gustando en este tiempo y la voy a poner, pero cuando la pongo sale otra. Y sale esa otra canción y yo digo, cónchale, déjame oírla. Se llamaba Padre, porque puede ser que Dios tenga algo para mí, que quiera que yo le escuche. Y busqué la otra canción y la puse en queue, o sea, para que cuando se acabara esa, yo poder escuchar la próxima. Señora, no habían pasado 10 segundos de esa canción, cuando yo empecé a llorar y el Señor empezó a hablarme cosas, incluso cosas para hoy, y recordarme cosas y tratar cosas en mi vida. Y no pasaron 5 minutos y ya yo estaba escuchando la canción que yo quería. Y eso me dejó un mensaje esta mañana y yo dije, wow, qué mensaje tan grande que muchas veces nosotros, por irnos por la vía del Señor, estamos quizá alargando un poquito ese plan que nosotros teníamos para nosotros, pero después, ¿sabes qué? Yo escuché la canción que yo quería y la escuché con más satisfacción que si no hubiera escuchado la primera. ¿Sabes por qué? Porque la primera me habló el Señor de cuánto me ama, de cuánto me quiere y de cuánto Él está haciendo en mi vida. Entonces, muchas veces nosotros entendemos que los planes de nuestros padres, del Señor, en nuestra vida, están alejados de lo que nosotros queremos, pero te voy a decir algo. Puede ser que yéndote por ahí te vaya mejor. Muchas veces mi padre me decía, no te vayas para el parque a montar bicicleta, y cuando me decían que no, que yo me iba como quiera escondido, ahí venía yo con toda la pierna, rayada, me pelaba por favor pongan mute, me pelaba todas las rodillas, etcétera. Entonces, eh, es importante la dirección que nos dan las autoridades en nuestra vida. Cuestan, señores, porque miren, ahí nos dejó ver Jesús, que cuesta, nos dejó ver Jesús en ese capítulo y dice, óyeme, todavía no ha llegado mi tiempo, todavía, mamá, es que todavía, es que ahora no, mamá, es que venga a pregar, es que ahora no, sí, pero ahora no, pero como quiera, venga y friegue, para que usted vea que cuando usted friegue, quizá después de eso, viene y le compran el helado que usted quería, que no le dijo a nadie que quería ese helado, y cumples con la responsabilidad. Y el Señor ve eso como bueno en tu vida. ¿Y sabe qué pasa? Que eso se va convirtiendo en bendición para ti más adelante. Segunda forma de cómo Jesús honró a sus padres, a pesar de que no lo entendían. Y ahorita hablamos de eso. A veces no te entienden, a veces simplemente no te entienden. Y Lucas 2:48 dice que Jesús tenía aproximadamente 12 años. Y como ustedes saben, José y María tuvieron que salir tuvieron que salir en su momento de Israel porque estaban buscando para matarlo al que iba a ser el Salvador, Herodes, quien era rey de ese momento. Ellos salieron y se quedaron viviendo en Egipto, en el desierto, en algún lugar. Pero ellos todos los años volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Pero hubo un año, cuando él tenía aproximadamente, como les dije, como 12 años, Jesús se quedó en lo que era la iglesia, la sinagoga. Se quedó hablando con los pastores, con la gente que estaban ahí de importancia de la Biblia. Y dice que esa gente estaba maravillada por Jesús y Jesús estaba hablando ahí cosas como si fuera un hombre grande. O sea, que te estaba yendo bien. Eso es como, por ejemplo, cuando tú haces cosas buenas y entiendes que sí, pero quizá te escondes, quizá tu papá te fueron al supermercado y te dijo, no te apartes de mí, y tú sabes que tu papá quiere comprar un Seveno y tú fuiste escondido, buscaste el Seveno y volviste, hiciste algo bueno, pero tu papá te dijo, quédate aquí conmigo porque están pasando muchas cosas y no quiero que te apartes de mí porque quiero cuidarte. Entonces, así mismo hizo Jesús. Él no estaba haciendo nada malo, pero se le escondió a los papás se fueron. Y después de los 3 días buscando a Jesús, porque entendían que él podía estar por ahí donde cualquier primito, óyeme, no aparece Jesús, se devolvieron. Cuando fueron a la sinagoga, que lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Pero dice que le dijeron, oye, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? O sea, se portó mal. No vamos a decir, sí, Jesús fue perfecto, Jesús nunca pecó, pero cuando niño ahí vemos que sí, que en un momento se portó mal. Como todos nosotros en algún momento quizás nos hemos portado mal, pero tenemos que ver la actitud en todo momento. Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y fíjense lo que él preguntó, dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. O sea, él sabía lo que tenía que estar, en la casa de su padre, donde Dios lo mandó para hacer la obra que él vino a hacer a la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Que ellos no lo entendieron, y la Biblia lo dice así mismo, pero ellos no entendieron lo que él decía. A veces nosotros le hablamos a nuestro padre y es como si nosotros estuviéramos hablando en otro idioma porque no nos entienden para nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Jesús? Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Quizás esas cositas que guardó en su corazón María fue lo que le hicieron decir, oye, ven que se acabó el vino y yo sé que tú puedes hacer algo. Pero ¿saben qué? En ese momento la actitud de Jesús, fíjense cuál fue. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Jesús podía decirle, señores, que ustedes no entienden, es que yo soy Dios y ustedes tienen que dejarme a mí en la iglesia y olvídense de mí para el resto del mundo. No, Jesús tenía que sujetarse, que obedecer a sus padres, porque él tenía padres en la tierra, aunque él era hijo de Dios y se pudiera entender que ellos no eran sus padres, porque al final ellos simplemente fueron un instrumento de lo que Dios usó para que él llegara a la tierra, pero él tenía que demostrar desde su niñez qué tan sujeto él era a sus padres, porque esto le iba a garantizar a él poder salvarnos de nuestros pecados. Y a ti y a mí nos va a garantizar una larga vida. Sujetarnos a nuestros padres, obedecer a nuestros padres, nos va a traer bendición que ustedes no se imaginan. ¿Cómo nosotros honramos a nuestros padres? Fíjense, nosotros tenemos que empezar a llevar el camino hacia ahí. Quizá la relación con tus padres es excelente, no tienes ningún tipo de problema con ellos, más que a veces tú no quieres hacer la tarea y ellos quieren que tú te pongas a hacer tarea. Quizá tus padres o uno de tus papás, tu papá o tu mamá te golpea, quizá te ha hecho daño, quizá han hecho cosas malas, te han dicho cosas malas, pero ¿sabes qué? Jesús puede sanarte. Y yo me di cuenta muy tarde en mi vida, porque yo me di cuenta a los 19 años, aproximadamente 18. Cuando yo pude haberme dado cuenta de eso, quizá a los 12, a los 15. Y yo empecé a crear una enemistad con mis padres. Y yo empecé como en mi corazón a guardarles rencor, a rechazarlos. Y los saqué de mi vida, no le contaba nada, no le decía nada. Y fui creando, así como le dije ahorita al principio, con ese cojín, fui creando esa distancia con ellos. Y que hoy he decidido recuperarla.
pero qué chulo hubiera sido que yo no tuviera ni siquiera que lidiar con esto. ¿Qué pasa? Que en la medida que nosotros empezamos a honrar a nuestros padres, nuestra relación con nuestros padres mejora. Porque sabe que para ponerse de acuerdo, uno de los dos tiene que empezar a ceder. Y obviamente todos nosotros entendemos que ceder es señal de pérdida, pero muchas veces no entendemos que cediendo nosotros podemos ganar lo que queremos. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, a alinearnos. Yo siempre digo y siempre pienso que si alguien viene a hacerme algo, yo tengo que tratar, si alguien viene a darme un golpe, yo tengo que tratar de esquivarlo, pero no de darle un golpe. ¿Por qué? Porque si yo le doy el golpe, entonces yo también estoy en falta. Pero si vienen a darme un golpe y yo lo esquivo, en ese momento yo me estoy poniendo no me estoy poniendo en una situación de víctima, pero tampoco me estoy poniendo en una posición de agresor, me estoy poniendo en una actitud conciliadora. En ese caso, nosotros debemos empezar a dar pasos y nuestros padres empezarán también a cambiar poco a poco. Yo dejé de quizá demostrarle afecto a mis padres por eso mismo, porque empecé a no quererlos, a entender que no querían lo mejor de mí, porque no me entendían, porque no sabían de mí, porque yo no quería ayudar en la casa, porque yo lo que quería, algo que le molestaba muchísimo a mi papá era que yo le dijera, espérate, hermano, le voy a sacar la basura, espérate, ya él sabía que yo no lo iba a hacer. Ya él sabía que yo no lo iba a hacer. Entonces, todos esos espérate, causaban que mi papá se molestaba. Y ya me tenía que decir las cosas de una forma mala. Entonces ahí yo empezaba a coger el pique y ahí entonces yo no lo quería. Claro, yo no lo quería, pero yo tengo una hora diciéndole espérate cuando él está siendo consecuente conmigo. Entonces, tenemos que empezar a dar el primer paso. ¿Y saben qué pasó? Que en la medida que yo empecé a honrar a mi papá, a buscarlo, yo empecé a ver un cambio en nuestra relación. Y hoy en día le puedo decir que somos mucho más cercanos que lo que éramos hace un año. Pero hoy en día somos más cercanos que lo que quizá nunca fuimos en los últimos 15 años. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a nuestros padres? Honrar a nuestros padres obedeciendo, no hablándole mal. Si ustedes se fijan, Jesús quería, la mamá de Jesús quería que él convirtiera el agua en vino o que hiciera algo para que ahí hubiera vino. Y él no le habló mal, le dijo, apreciada mujer. Eso es ahí estamos viendo que más o menos se habló con respeto. Tenemos que empezar a hablar con respeto a nuestros padres. Porque que yo esté de acuerdo no quiere decir, que yo no esté de acuerdo con algo, no quiere decir que yo tenga que pelear contigo. Quizá eso es lo que está haciendo que ustedes nunca estén de acuerdo, porque tú siempre estás peleando, porque tú siempre estás levantando la voz. Y quizá ellos también están levantando la voz, pero si uno de los dos no baja la voz, entonces nunca vamos a tener un acuerdo. Se oye injusto con que seas tú que tengas que bajar la voz. Sí, pero quien va a tener la bendición por bajar la voz también vas a ser tú. Porque aquí no dice padres, honren a sus hijos para que sean larga su vida, no. La condición es que los hijos debemos de honrar a nuestros padres para que nuestra vida sea larga. Respetando las reglas que ponen nuestros padres, aunque nos parezcan injustas, por algo están allí. Y si no estamos de acuerdo, podemos conversar sobre eso, pero tenemos que respetar las reglas. Por ejemplo, si a usted le dicen no hay juego de video o internet o WhatsApp, lo que sea, después de las 5 de la tarde, porque a las 5 se hace la tarea. Yo te aseguro a ti que si tú empiezas a estar a las 5 haciendo la tarea, es muy probable que a las 6, si ya tú hayas terminado, te permitan otra vez volver a jugar Nintendo. Pero si tú empiezas de las 5 y dan las 5 y tu mamá llega y te encuentra en el internet donde ella no quiere que tú estés a las 5 de la tarde, entonces no vas a tener cómo tú después generar confianza en tu mamá para que te deje estar más tiempo en el internet. No abandonarlos cuando estén viejitos o cuando van, quizás a veces algunos de nuestros padres han enfermado, ya sea de una gripe, hasta del mismo COVID, de cualquier cosa. No lo abandonemos. No tenemos por qué abandonarlo, porque ellos
por más malos o buenos que sean, en nuestro momento de dificultad, en nuestro momento de no saber valernos por nosotros mismos cuando nacimos, ahí nos cuidaron, nos cambiaron el pamper. Yo imagino que ustedes saben lo que huele eso. Así mismo ellos cogían eso todos los días de su vida, 3, 4, 5, 6 veces al día, lo echaban a la basura y nos limpiaban. Y yo creo que, aunque suene crudo, yo creo que nosotros deberíamos tratar de devolverles ese favor a ellos si ellos lo necesitan. No los abandonemos. Aunque ellos nos hayan abandonado a nosotros. Por ahí viene el Día del Padre. ¿Tu papá te abandonó? Llámalo. Si tienes su contacto y felicítalo para el Día del Padre. Y vas a ver cómo va a empezar a causar algo diferente en él. Tómalos en cuenta en tus decisiones. Cuando vayas a tomar una decisión, ¿qué pensaría papi? Cónchale, déjame decirle. Y tenemos que empezar a entender, que esto fue algo que yo nunca entendí hasta después de viejo, que tenemos que empezar a ver el regalo y a veces no solamente la envoltura. Muchas veces los consejos de nuestros padres vienen envueltos en boche y nosotros no podemos cambiar a nuestros padres, pero nosotros podemos tratar de entender qué es lo que él quiere decir detrás de todo ese boche y de todas esas cosas que me está diciendo. Quizás lo que me está diciendo, cuídate, porque hay gente allá afuera que hace daño. Entonces, tómalo en cuenta, porque tú ni yo no la sabemos todas. Yo soy un viejo, ya estoy casado, y como quiera consulto a mis padres, papi, mira, quiero comprar este apartamento, quiero comprar esto, quiero hacer tal cosa, ¿qué tú crees de esto? Y mi papá me dice, en esto ya tiene que hacerlo, me dijo, oye, no compre nada de eso, porque yo de todo eso tengo aquí en la casa y yo te lo doy. Entonces tú mismo lo en cuenta. Da lo mejor de ti en tu casa, apoya en los oficios, las cosas, todo eso. Vamos a ayudar a nuestros padres. Por ejemplo, en mi casa siempre decían, llena el pote del agua. Si en tu casa se enfría el agua en la nevera y usted lo ve vacío, usted lo llena. Y yo le aseguro a usted que usted va a empezar a decirle a su papá y le va a empezar a mandar un mensaje positivo a tu papá y a tu mamá. Tú vas a empezar, por ejemplo, los hielos también, como nos dicen. O sea, hay que empezar a ayudar, hay que empezar a colaborar. ¿Por qué? Porque tú vives ahí también. Y qué bien se siente cuando alguien te ayuda, quizá en una tarea, cuando te ayudan en algo. Y qué bien se van a sentir tus padres cuando tú le ayudas en algo, aunque sea mínimo. Complácelo con algún gustico. A mi papá le gustan mucho los dulces. A mi mamá le gustan mucho las cosas saladas. Y yo si voy a un sitio y veo que hay algo que a mi mamá le puede gustar, que a mi papá le puede gustar, yo se lo compro, si puedo. O si no, le digo, si ando con mi mamá, le digo, mami, cómprame esto para llevárselo a papi. Si tú andas con tu papá, papi, cómprame esto para llevárselo a mami. ¿Entiendes? Pero tenemos que honrarlo. Cuando tú le llevas eso, óyeme, yo no me imagino cómo se debe sentir, pero yo he visto que en mi padre las cosas han cambiado, en mi madre las cosas han cambiado, porque cuando yo he entregado de mí, así mismo puedo recibir mucho más de ellos, he podido acercarme más a ellos, yo puedo abrazar a mi papá, puedo besar a mi papá, luego de muchos años sin quererlo, sin abrazarlo, sin siquiera querer que me digan que me parecía a él. Escúchalos. Escucha lo bueno y lo malo que tienen que decir, escúchalo. Es importante escucharlos. Ora por ellos. Si tú, por ejemplo, en un momento, mi abuela siempre me decía que cuando mi papá hacía algo que a mí no me gustaba, que orara por la sangre de Cristo para que cubriera mi casa, para que cubriera a mi papá, para que no siguiera haciendo esas cosas que a mí no me gustaban. Y te voy a decir algo, ni tú ni yo podemos cambiar a nuestros padres, pero cuando empezamos a dar ese primer paso, empezamos a ver la bendición de Dios. Preocúpate por ellos. Preocúpate. Piensa, tus padres tienen muchas cosas que hacer, tienen que trabajar para traer dinero a la casa, tienen que salir de la casa, quizás exponerse al virus para poder traer la compra a la casa, la comida que a ti y a mí tanto nos gusta. Entonces, vamos a ser también conscientes con ellos, vamos a preocuparnos por ellos, vamos a empezar a estar cerca de ellos. Por ejemplo, aquí nos dicen algunos de los jóvenes, llenar los moldes de hielo, fregar una noche en la que no te tocaba a ti, darle un masaje cuando lleguen en la noche, saca la basura, no meter el jarro vacío en la nevera también. O sea, hay muchas cosas. Y sobre todo perdonarlos, porque ni ellos ni tú son perfectos. O sea, en el momento que yo empecé a extender perdón hacia mi papá, fue en el momento que yo pude ver cosas diferentes hacia él, y pude ver cosas buenas que tengo de él y cosas que me gustan de mí mismo y que quiero seguir repitiendo y que quiero seguir teniendo. Entonces,
Yo espero que esto haya sido de verdad de valor para ustedes. Quisiera saber si ustedes, algunos tienen alguna pregunta, algo de cómo ustedes lidiar quizá con alguna situación específica con sus padres. Creo que este tiempo está abierto y luego me gustaría orar por ustedes. Nos dicen también cuidarlos al no salir o usar la mascarilla. Si vamos a salir, vamos a tratar de estar tranquilos, de estar al lado de ellos, de ponernos la mascarilla, aunque no moleste, porque esas cosas ayudan. Dice la palabra de Dios en Proverbios que un hijo sabio alegra al padre. Y sabe que la Biblia también dice cosas fuertes para aquellos que no los obedecemos. Dice la palabra en Proverbios 30, dice que si los desobedecemos, merecemos morir. Si nosotros desobedecemos a nuestros padres, merecemos morir. Y cuando los obedecemos, ¿sabe qué estamos augurando para nosotros mismos? Vida eterna. O bueno, vida eterna pues cuando partamos de esta tierra, pero aquí larga vida en la tierra. Entonces, quizás nuestros padres no son perfectos, pero son las autoridades que tenemos. No podemos cambiarlas, por más que yo intente, no podemos cambiarlas. Así que les digo que no lo van a poder cambiar, pero no van a poder cambiarse de padre, y que yo quiero tener los padres de fulano, pero sí, vamos a poder, pero te aseguro que en la medida que tú empieces a cambiar y a ceder, van ellos también a empezar a ceder y a cambiar. Así que no sé si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat o pueden hablar. Bueno, parece que no hay ninguno. Entonces oramos. Señor, te damos las gracias, Señor, por cada joven, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes, que tú los guardes, Señor, a honrarte a ti. Padre, y sabiendo que tú eres nuestro Padre, Señor, de eso nos agarramos, Señor, y pensamos, Señor, que también tú bendigas a nuestros padres, Señor, que tú les des la sabiduría para poder hablarnos, para poder corregirnos, Señor, para poder guiarnos, incluso para poder entendernos, Señor, para que ellos puedan escucharnos a nosotros cuando nosotros tenemos algo que decir, cuando queremos estar cerca de ellos, Señor. Padre, ayuda a aquellos padres, Señor, que entienden que solamente con su dinero pueden bendecirnos, Señor, que también hay hijos que necesitamos su compañía. Yo te pido que tú a esos padres también toques su corazón, Señor, y que tú toques, Señor, a esos hijos, Señor, y que puedan pedir ese tiempo de calidad y que esos padres puedan otorgarlo, Señor. Padre, mira cada joven que está aquí, sana la relación con su padre, Señor, para que puedan tener una larga vida, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.